Buenas tardes, vamos a dar inicio a la presente sesión de la materia de Derecho del Turismo. Sesión coordinada de manera síncrona para este día, en esta hora, para dar continuidad a la presente materia. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es o continuando lo que es la normativa legal, pero específicamente a lo que es el procedimiento sancionatorio de la Ley Orgánica del Turismo. Esto lo vamos a conseguir, como ustedes pueden evidenciar en láminas a partir del artículo 121 de de la ley vigente. Entonces, evidentemente, cuando existe algún tipo de infracción en que se deba determinar una responsabilidad administrativa, pues este artículo le otorga la potestad a lo que es el Ministerio del Turismo para sancionar cualquier tipo de infracción que esté prevista en la ley, ¿sí? Como saben, pues técnicamente es un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del turismo y supletoriamente con los demás ordenamientos jurídicos aplicables en esta materia. Entonces, el órgano que recibe, el órgano que forma y sustancia sustancia forma cualquier tipo de expediente, pues es el Ministerio del Turismo, quien tiene esa facultad de investigar, de instruir y de sustanciar los procedimientos sancionatorios. Ahora, ¿cómo comienza este procedimiento? Eh, Puede ser de oficio, es decir, cuando el ministerio o algunos de sus funcionarios verifican que existe una violación, que existe una falta, que existe alguna alteración a la ley, entonces ese funcionario o ese organismo de adscrito o alguna de las instancias del Ministerio del Poder Popular, alguna de sus instituciones, pues es el caso, es cuando alguno de ellos, de motu propio, pues inicia el procedimiento o cualquier, o a instancia de parte interesada, que es cualquier persona que se vea afectada o tenga algún tipo de interés, pues debe interponer una denuncia en estos casos ante el ministerio y o a algún ente que esté designe para, una vez existan los elementos de convicción, que sean que tengan suficiencia, que sean vastos, que realmente tenga un sustento, pues eh, en este caso el órgano rector verifica que ello se haya cumplido. Eh, en este caso, como les digo, pues las personas afectadas pueden denunciar cuando producto de lo que es la prestación de un servicio turístico y se vean afectados, deben hacer esa denuncia formal contra cualquier prestador de los servicios ante este órgano rector o en el caso de ser descentralizado, ante el ente estatal o municipal que lleve la parte del turismo. Existen una serie de medidas preventivas en el caso de que, bueno, ocurre que el personal acreditado por el ministerio dispone pues amplias facultades a los efectos de dictar o ejecutar medidas preventivas, las cuales pudieran ser las siguientes. Estos funcionarios pudieran ordenar el cierre temporal de un establecimiento jurídico cuando su funcionamiento o la infraestructura existente pueda lesionar derechos o pudiera también afectar a la salud o afectar la integridad física y seguridad de la comunidad, también de los turistas o visitantes y del medio ambiente, hasta tanto pues se decida un procedimiento. Esa sería una primera medida preventiva, ese cierre temporal.
Otra de las medidas sería ordenar la realización de actos o actividades provisionales hasta tanto se decida el procedimiento sancionatorio. En estos casos, pues cualquier acto de suspensión o como la misma medida preventiva, también podríamos hablar de algún tipo de medida cautelar que sea protectoria mientras cesa ese posible acto o actividad que está afectando a la actividad turística. Oposición a las medidas. Una vez pues se llega a dictar una determinada medida preventiva, ¿qué debe hacer el funcionario? Debe acudir de manera inmediata remitiendo esa decisión al ministro con la finalidad de que realice cualquier tipo de oposición por parte bien sea la persona afectada, que es sobre quien recae esas medidas preventivas, y pudiera ser ratificada o modificada o revocada esa medida. La parte contra quien recayere esa medida puede oponerse a ella dentro de 3 días hábiles siguientes. Sí, puede oponerse dentro de 3 días hábiles siguientes y em, en estos casos, mm, en estos casos, pues se abre un lapso para la notificación. Dentro de ese lapso de los 3 días, cualquier persona que tenga un interés o se considere lesionado y que haya tenido un conocimiento de determinada imposición de una medida preventiva, pues puede hacerse parte en ese procedimiento de oposición. Cuando se formula esa oposición, se abre una articulación probatoria, es decir, un laxo probatorio de 5 días hábiles en las cuales las partes y los interesados pueden hacer valer sus pruebas y alegatos y ya venciendo este laxo, el ministerio deberá decidir dentro de los 5 días siguientes hábiles a vencidos los anteriores de pruebas. Existe evidentemente una notificación, ¿sí? Que es, si se quiere, el acto formal, el cual da apertura a cualquier procedimiento. El auto mediante el cual se inicia el procedimiento administrativo sancionatorio deberá ordenar a notificar al presunto infractor. Este debe acompañar una copia de ese auto y una vez que la practique, pues se fijará un cartel en la puerta principal de la sede del prestador de servicio turístico. Aquí pues indicará el día y la hora acordada para la celebración de una audiencia. Cuando esa notificación personal no se pudiera llevar a cabo, o sea, fuera imposible de llevar, pudiera ser, fuese imposible notificar personalmente al infractor, al presunto infractor, pues eh, se irá o remite esta ley a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se dará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en ese artículo. Se debe dejar constancia. Luego de ello, pues evidentemente va a haber una audiencia si se cumple la notificación. Ese primer paso formal para iniciar el procedimiento, pues en esa audiencia se realizaría al 6.º día hábil siguiente a que conste en auto el cumplimiento de la práctica de la notificación del anterior artículo. Y en estos casos, pues el presunto infractor debe presentar su escrito de defensa, es decir, un escrito de descargo ante el órgano sustanciador del Ministerio del Turismo. El acto previsto en este artículo puede ser igualmente prorrogado si existiera alguna circunstancia que a criterio del ministerio lo ameritara y pues pudiera hacerlo, dice el articulado, hasta en 2 oportunidades y por un máximo de 5 días hábiles cada prórroga. En esos procedimientos administrativos a instancia de parte, el ministerio en la audiencia puede conciliar las posiciones, acercarlas y conciliar, tratando pues de que pongan fin a la controversia a través de cualquier tipo de medios alternativos de resolución de conflictos que permitan
o la resolución o llegar a un acuerdo conciliatorio. Si ello se logra, pues se da por terminar el procedimiento administrativo y se ordena el archivo del expediente. Ahora, si el prestador de servicios reconoce el incumplimiento de los supuestos contemplados en el artículo, en este caso lo vamos a remitir al artículo 108, referidos a a las lesiones o a las sanciones levísimas, el ministerio puede poner fin a la controversia a través de los medios alternativos igualmente de resolución de conflictos. Ahora, en caso de que venza dicho plazo acordado por el prestador de servicios para subsanar, en el caso que tenga que subsanar la situación y no lo efectúe, pues evidentemente acarreará una multa que le correspondería, en este caso de la que le que le correspondía inicialmente, pues en caso de incumplimiento se le agravará, es decir, se le aumentará en un 100%, es decir, el doble. En caso de que exista mm, muy distanciadas el presunto infractor a quien le están abriendo el procedimiento y a la sede donde se está aplicando o se está aperturando el procedimiento, pues aplicará el término de distancia hasta 5 días hábiles eh, para que pues se lleve a cabo esa audiencia. Como habíamos hablado, existe un periodo de promoción y evacuación de pruebas. En dado caso que en esa audiencia el presunto infractor vaya en contra, es decir, contradice los hechos que se le quieren alegar en su contra, pues se deberá abrir ese laxo probatorio para promoción de pruebas. Vencido ese laxo de promoción, el Ministerio del Turismo, dentro de los 5 días hábiles siguientes a esa promoción, se pronunciará sobre la admisibilidad de las mismas y una vez admitidas, se abrirá un lapso de 5 días hábiles para evacuar, es decir, para llevar a cabo en la práctica todas esas pruebas previamente aportadas, previamente promovidas en el proceso. Los lapsos para decidir. eh, Vencidos todos estos lapsos, el ministerio debe dictar una decisión dentro de los 15 días hábiles siguientes. Esa decisión remite o admite en principio un recurso de reconsideración o puede ser igualmente impugnada según lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La notificación de la decisión. Esa decisión debe ser notificada al destinatario conforme a los parámetros ya vistos anteriormente. ¿Cómo se ejecutan esas decisiones? Pues el Ministerio del Turismo debe dictar unos lineamientos a los fines de que el procedimiento se lleve para ejecutarse todas esas sanciones impuestas, pudiendo igualmente ejecutar eh, en los órganos del ministerio que se haga valer como tal, acudiendo a las autoridades militares y policiales, quienes están obligados a proceder, en el dado caso, a ejecutar forzosamente las sanciones impuestas cuando así lo amerite. Cuando un determinado prestador de servicios se resistiere a cumplir una decisión sancionatoria, pues se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en esa rebeldía. Y en caso de que persista el incumplimiento, pues será sancionado con nuevas multas de una cantidad de unidades tributarias, concediéndole pues un plazo razonable para que cumpla con lo ordenado. El pago de esas multas eh, siempre irán o se pagarán ante cualquiera de los órganos que están desconcentrados del ministerio y serán destinadas a la ejecución de políticas al fomento del turismo como una actividad comunitaria y social. Esto a grandes rasgos de lo que es este procedimiento sancionatorio que nos conseguimos en la Ley Orgánica del Turismo. Luego vamos a pasar a ver un poco
lo que es la descentralización y el turismo. Descentralización y turismo. Entonces, esa descentralización debemos estar claros y saber de qué se da esa descentralización cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencias limitadas regionalmente. Entonces allí supone la división del Estado o la descentralización propiamente dicha y que puede ser, en el caso puede ser descentralización política, puede ser descentralización política cuando está vinculada a la estructura constitucional del Estado y puede ser también administrativa, esa descentralización administrativa cuando está relacionada eh, con la organización técnica de los servicios públicos. Es por ello que la descentralización desde el punto de vista político origina estados federales o confederaciones, bien sea compuestos por provincias, departamentos o estados autónomos, cuyos gobiernos tienen en su esfera posibilidades de decisión. Y esa descentralización administrativa, que es la que más se ve y se cumple en esta materia del turismo, es cuando se supone que está la existencia de organismos descentralizados y de ejecución, pero que responden a una dirección centralizada. Este tipo de descentralización administrativa es completamente compatible con con lo que es la organización estatal unitaria. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 nos establece que Venezuela es un estado federal descentralizado, lo cual implica que su forma de organización como estado debe llevar implícito, pues, si se quiere, ciertos requisitos que son inherentes a un estado federal. Y uno de esos elementos es básicamente la descentralización. Esa descentralización, como una forma de estado, ha traído consigo lo que es la redistribución y reordenación político-territorial de las competencias y de lo que es la toma de decisiones asignadas al poder central. Esto dado por la misma Constitución, dado por supuesto hacia otros entes administrativos, ¿sí? Entonces allí allí la descentralización implica incluir a toda la colectividad a través de la participación ciudadana en la administración y disposición de los bienes y servicios que poseen las regiones, lo que conlleva a su intervención en la toma de decisiones, si se quiere, a lo que es a nivel estados, a niveles de municipios. En la actualidad, pues los organismos multinacionales, como si se quiere la Organización de Naciones Unidas, la ONU, a través de lo que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya desde hace un tiempo ha venido ocupando la aplicación de la descentralización como uno de los sustentos de la democracia, por considerar a esta como el sistema o como el mejor sistema de gobierno y además como un elemento fundamental para la gobernabilidad de los pueblos, para alcanzar así la eficiencia y eficacia en el logro de los fines del Estado. También en lo que es en la lucha contra la corrupción e involucrar a a la sociedad, involucrar a la sociedad de lo que es en la aplicación, administración y disposición de los recursos en la mejor prestación de los servicios públicos y en el suministro también de los bienes para el bienestar de toda la sociedad. Esto pues entonces
implicaría lo que es esa redistribución de las responsabilidades del gobierno central hacia lo que son los niveles locales. También todo ello para que lleve a la participación a través de la cooperación entre sectores públicos y privados. En el caso de Venezuela, siempre existieron en Venezuela gobiernos descentralizados, aun cuando en la mayoría de las constituciones se estableció como forma de organización el Estado federal. Pero es a partir de 1989 cuando la sociedad civil comienza a exigir una participación en la vida política, más que todo a nivel regional, para que se escuchara su derecho a elegir las autoridades regionales, ya que pues hasta entonces los gobernadores eran nombrados directamente por el poder central. Y pues en este caso mucho menos se daba la figura del alcalde. Entonces, en ese mismo año de 1989, cuando se promulga lo que es la Ley Orgánica de Descentralización, de Delimitación y Transferencia de Competencias de lo que es el poder público, pues allí se da la transformación de la vida política de las regiones. Por ejemplo, pues se otorga autonomía y competencia a lo que son los estados y los municipios. E igualmente se dieron cambios en las finanzas públicas y, por ejemplo, se incrementó lo que es el situado constitucional, que es pues esa porción de los dineros públicos que deben ser redistribuidos hacia los demás estados y municipios. Dentro de algunos de los artículos que podemos observar, la descentralización en la Constitución Nacional, conseguimos el artículo 158 en la Constitución Nacional vigente del año 99. El artículo 58 nos dice o nos habla de que esa descentralización es una política nacional que debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. También conseguimos en el artículo 165, que eh, donde nos establece que los estados deberán descentralizar y transferir a municipios los servicios y competencia que estos gestionen. En estos casos, cuando estén en capacidad de prestarlos y como la administración de esos respectivos recursos, ¿sí? Entonces, ya vemos constitucionalmente cómo se busca descongestionar a través de este sistema a a las personas jurídicos territoriales que existen. También vemos en el artículo 184, en donde nos establece que la ley me, la creación de mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados lo que son los servicios que ellos vayan a gestionar previa demostración de su capacidad para prestarlos. Entonces vemos que en estos casos la descentralización va a cualquiera de los niveles. Y pues allí evidentemente se ve inmiscuida la materia turística. Ahora, en la ley especial, que es la ley orgánica del turismo, pues vemos, por ejemplo, en el artículo 5, cuáles son los principios que rigen en esta ley, dejando muy claro en el ordinal sexto que el desarrollo del turismo es responsabilidad e involucra la participación e integración de los gobiernos estadales y municipales, así como también de la comunidad, de todas esas comunidades organizadas y a cualquier instancia de esa organización, de lo que es el poder del poder popular. También conseguimos dentro del título primero
en el capítulo 3 las normas que regulan el ente descentralizado del Estado, que es el que conocemos como INATUR, el Instituto Nacional de Turismo, que ya lo hemos visto. Este, pues evidentemente depende a nivel central del ministerio, pero pues tiene ese nivel de descentralización similar a lo que vimos del tipo de descentralización administrativa. E igualmente conseguimos en el capítulo cuarto lo que son las normas relacionadas con esa coordinación que debe existir en la actividad turística con las demás instancias descentralizadas territorialmente, tales como lo hemos visto que pueden llegar a ser hasta las propias comunidades quien sean quienes manejen directamente la materia en determinados sectores. Entonces, como vemos, la descentralización es primordial para el funcionamiento del turismo. ¿Y por qué? Este es que no hay alguien mejor que conozca su realidad. eh, no hay quien conozca mejor su estado, su comunidad, su municipio que quienes, pues, evidentemente vivan en él. Sus habitantes son quienes pueden transmitir tanto las bondades como conocer las necesidades que tienen en ese lugar en el que residen. Y pues evidentemente son estos mismos lugareños los que le dan vida a estos sitios, porque conocen su tradición, conocen de primera mano todas las situaciones que allí se viven. Y pues allí con ellos Eh, por eso se dice que deben tener esa autonomía y saber y decidir qué es lo que deben promocionar, eh, también para saber qué desean o cómo promocionarlo y cómo disponer de los recursos que sean atribuidos y y dónde es que más se consideran necesarios para obtener, indudablemente, obtener algún tipo de ganancia en base a esos esfuerzos, a esos esfuerzos que hacen para esto. Pues entonces, pues adicionalmente generan sus propias fuentes de empleo y que permitan que el Estado se supere a sí mismo en eficiencia y eficacia para entrar en una competitividad sana y de calidad entre estados y lograr así liderar, hacer una competencia sana entre los estados y así liderar el turismo en el país. Otra de las ventajas de esta descentralización es la fiscalización inmediata de las inversiones, poder ver qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y en el caso de no ida, sino de primera mano, viendo con sus propios ojos, sí, verificando a primera mano si los recursos que han sido destinados están siendo utilizados para efectivamente lo que fueron otorgados. Otro de los beneficios que pudiera tener para el sector turístico esta descentralización sería que cada estado tuviese su propia legislación basada en las características del estado, ya que los estados no tienen la misma necesidad a nivel turístico, puesto que hay algunos estados que evidentemente soportan más el crecimiento que otros, lo soportan mejor que otros, y hay estados que necesitan una mayor protección ecológica que otros, por ejemplo, y así pues evidentemente dependiendo de cada una de las características de los estados y el tipo, s- ese tipo de turismo que desean, pues necesitarían en esos casos legislaciones locales que obviamente estén acorde, en concordancia y sin pasar por alto ni contradecir la Ley Nacional del Turismo, que es la del 2014. Por ello, podemos concluir en este tema que la descentralización, pues evidentemente, es un desarrollo y confianza en el territorio del país.
Evidentemente, esto referido a lo que es esta materia tan importante del turismo. Ahora, como consecuencia de esta descentralización, pues conseguimos esas potestades legislativas otorgadas, por ejemplo, a los estados. Entonces, vemos una serie de leyes de turismo al nivel de los estados, sobre todo las más importantes en los estados que tienen un potencial turístico y que sobresalen sobre otros. Por ejemplo, la ley del turismo sustentable para el estado Mérida, y allí vemos que existe una ley estatal en donde hay detalles que van en inspiración o acorde de la ley orgánica del turismo nacional. Y por ejemplo, pues vemos que en esta ley del Estado de Mérida, pues igualmente se establecen algunas condiciones mínimas para la operación turística comunitaria, porque va más a un nivel delimitado del Estado. Y entonces dentro de esas condiciones podemos podemos encontrar unos ofrecimientos de servicio que estén integrados dentro de un producto turístico unitario, o sea que se trata de envolver a todo el estado, debiendo ser parte de una red socioproductiva turística. Por ejemplo, en ese caso, de tratar de agrupar y tener esa socioproducción de eh, por lo menos 3 servicios turísticos ofrecidos como mínimo, según lo que establece el decreto ley. También se busca garantizar la distribución equitativa de los beneficios, debiendo contar con mecanismos de retribución de los beneficios hacia la comunidad, de acuerdo con lo establecido en la ley que regula el sistema económico. El sistema económico desde el punto de vista comunal. También lo que es el desarrollo de los servicios turísticos comunitarios en ese espacio geográfico que están circunscritos y declarados por un consejo comunal que lo debe avalar. También conseguimos entonces algunos artículos resaltantes de los prestadores de servicio turístico, en el caso de que ellos deben cumplir con los deberes formales previstos en el decreto ley, pues deben participar en las políticas de fomento, promoción y lo que es el desarrollo del turismo social, que como ya sabemos y lo hemos hablado anteriormente, ese turismo social, pues es ese turismo que es impulsado a nivel local y que tienen algunos incentivos y beneficios, como lo son una promoción especial, como eh, para que se dé ese turismo social y solidario, y dan un apoyo, si se quiere, técnico, un apoyo logístico para que las empresas participen en ferias turísticas nacionales e internacionales, así como la reducción por ejemplo, la reducción de hasta el 3% de interés sobre créditos recibidos, así también como otros incentivos que contempla la ley nacional. Esta reducción, pues, se mantiene vigente por el lapso de un tiempo en el que el prestador de servicio turístico participe en las políticas de fomento, promoción y desarrollo del turismo social. Igualmente, como esta figura se da a nivel local, y si se quiere, a veces el conocimiento es muy particular de cada estado, de cada comunidad, de cada zona, pues entonces también vemos una serie de sanciones que nos establece la ley a nivel estatal, en donde se establecen multas a los efectos de determinar las responsabilidades civiles y penales de los prestadores de servicios turísticos. Y pues allí
pues evidentemente son muy parecidos a lo que vemos, a lo que vemos en otras leyes en cuanto a los incumplimientos, en cuanto a lo que son esas posibles sanciones. Entonces, esas multas, esas sanciones, eh, la vamos a conseguir en la ley, ¿sí? Esas multas, para determinar esas responsabilidades, pues la vamos a encontrar en la ley. En estos casos, pues son muy parecidos a lo que nos establece a nivel nacional, evidentemente, pero delimitando a los casos cuando se incumplan formalidades a nivel local, a nivel de las comunidades y de su entorno, resaltando una protección que da la ley estatal cuando hace referencia a los servicios y descuentos especiales para el adulto mayor. En este caso, cuando se incumpla con el deber de ejecutar esos planes especiales para adultos mayores, pues incurre en una posible sanción. Esto, una sanción que cargaría una multa. Esto en cuanto a un tipo de multas que son menos graves, pero hay algunas sanciones que generan un tipo de multas más elevadas. Entonces, pues son unas sanciones derivadas de ciertos incumplimientos, tales como el tema de la discriminación, cuando incumplan los prestadores de servicios turísticos, eh, los beneficiarios o que los beneficiarios de esos programas de turismo social y se den o exista una discriminación, pues al comprobarse esto, ocurren estas multas más graves. E igualmente, cuando se promociona y hace publicidad sobre servicios turísticos relacionados con el programa nacional eh, si se quieren, esos programas a nivel, programa nacional de turismo social, y que por X o Y motivo no lo cumplen, pues también están incurriendo en una falta, por lo cual son sancionados con unas multas más altas. También en el caso de que cuando se cumpla con el deber de prestar el servicio sin discriminación alguna, en el caso de raza, credo, cualquier condición social o socioeconómica o de raza, pues pudieran estar incurriendo en este tipo de sanciones. Entonces, como podemos ver en esta ley, se hace referencia mucho a la protección del turismo social. Bueno, hasta acá llegamos con la presente sesión, reiterándoles la mayor disposición a los efectos de cualquier pregunta o inquietud a través de los medios que nos dispone la novedosa plataforma del IEXIP. Entonces, pues hasta acá llegamos con la presente sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.